Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Una vez terminada la cincuentena pascual, volvemos a lo que llamamos el tiempo ordinario. Y hoy vamos a hacer memoria de un santo italiano, pero de todos conocido, que es San Felipe Neri. San Felipe Neri era un florentino, nacido en Florencia, y que desde muy joven quiso ser fiel a la palabra de Dios y empezó a trabajar sobre todo con jóvenes, y a los 30 y tantos años es cuando su confesor le propuso ordenarse sacerdote, y así lo hizo. Y fundó los que llamamos los oratorios. Es el fundador de la Congregación de los Oratorios, que en Roma, donde él vivía, pues tuvo mucho éxito. Muchos jóvenes les contagiaba la alegría y el gozo de ser fieles a la palabra de Dios, pero que posteriormente se extendieron por toda Europa. Es, por tanto, el fundador de los oratorios llamados así. La oración, la alegría, la escucha de la palabra eran las constantes, al mismo tiempo que la devoción a la Virgen María. Pues vamos a hacer memoria de él. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sobre la salvación de las almas estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, ceñidos los lomos de vuestra mente y manteniéndoos sobrios, confiad plenamente en la gracia que se os dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, porque está escrito: seréis santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros
lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la carta primera de Pedro, que hemos leído hoy como primera lectura, nos viene a decir que el Espíritu del Señor en verdad ha existido siempre, incluso en el Antiguo Testamento, y muy especialmente a través de los profetas. Y todo lo que los profetas hicieron ya en aquella época, pues era para beneficio y para salvación de vosotros, dice Pedro, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos. Bueno, pues ese mismo Espíritu que ya inspiraba a los profetas del Antiguo Testamento es el que ahora se nos ha dado a todos nosotros. Celebrábamos anteayer precisamente la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu. Y dice el apóstol Pedro en la carta que ya quisieran los ángeles haber vivido esto. Son cosas, dice, que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, ceñidos los lomos de vuestra mente y manteniéndoos sobrios, confiad plenamente en la gracia que se os ha dado en la revelación de Jesucristo. Se nos ha dado esa gracia. Seamos fieles a esa gracia. Vivamos plenamente la gracia que se nos ha dado. Y nos dice también San Pedro: como hijos obedientes, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros. Es una invitación a la santidad, a la que muchos de esos santos que a través de los siglos, a través de la historia, supieron responder a esa invitación. Sed también vosotros santos. Una invitación que se nos hace actualidad en este momento. Y no para unos o para otros, para todos. Sed también vosotros santos, porque el que os llamó también es santo. Y nos dice: seréis santos porque yo soy santo. Nos miramos en la persona de Jesucristo y vemos cómo Él nos ha traído a través de su ministerio terreno, a través de sus enseñanzas, a través de sus signos, nos ha traído lo que es la plenitud de la santidad. Pues eso es lo que tenemos que ser nosotros también. Seréis santos porque yo soy santo. Es una invitación clara, explícita a la santidad. ¿Cómo respondemos nosotros a esa palabra de Dios que se nos dirige todos los días al leer siempre la palabra de Dios al principio de la Eucaristía? ¿Cómo respondemos a eso? En la propia Eucaristía, después de escuchar la palabra, celebramos precisamente la presencia y la entrega de Jesucristo en medio de nosotros. ¿Cómo respondemos con nuestra vida, con nuestra conducta? Y así en el Evangelio es el propio Pedro el que le dice a Jesús:
es este capítulo que hemos leído hoy, este fragmento, la respuesta a lo que había dicho Jesús al joven rico. Y el propio Jesús dice, es más difícil entrar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y entonces, después de esa consideración, Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Tenemos algún tipo de recompensa? ¿Tenemos algún tipo de consideración para con nosotros? Y es el propio Jesús el que dice, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, etcétera, nadie que haya dejado todo eso, que no reciba ahora en este tiempo el 100%, 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, y en la edad futura la vida eterna. Y eso es fundamental. Lo que pasa es que, claro, está exigiendo, digamos, la radicalidad del seguimiento a Jesús. Aquel que radicalmente lo deja todo para seguir a Jesús va a recibir 100 veces más y sobre todo en el futuro la vida eterna. No es que nos pida a todos esa misma radicalidad. Muchos de los santos sí que han sabido seguir a Jesús con esa radicalidad. Hoy precisamente este santo que celebramos, San Felipe Neri, del siglo XVI, que ya desde su juventud supo responder a la palabra de Dios y se retiró. Él había nacido, como os decía antes, en Florencia, pero se retiró a la zona de Montecassino, más al sur de Roma, y allí es donde hacía oración y allí es donde quería, por encima de todo, identificarse con la palabra de Dios. Y ahí es cuando el confesor le invita a ordenarse sacerdote y él responde a esa invitación. Y entonces se ordena presbítero y se va a Roma, donde funda esto que llamamos los oratorios, donde con verdadera alegría, con verdadero gozo, se dirigía a los jóvenes haciéndoles esta oferta de salvación si eran capaces de seguir a Jesús y a su magisterio. Bueno, pues lo mismo que hacía San Felipe Neri y que tuvo ese éxito, qué duda cabe, que los jóvenes le siguieron y se fundaron esos oratorios por toda Europa, aquí en España también, y sobre todo quizá en España en los primeros lugares donde se extendió la congregación del oratorio, que se llama, y todavía existe. Pero mirando sobre todo a cómo la actitud y la actividad de San Felipe Neri atraía a los jóvenes, también tenemos que mirar ahora en nuestro tiempo y en nuestro mundo cómo hay multitud de jóvenes que están volviendo a la fe. ¿Por qué? Pues porque todo lo que les ha ofrecido y les ofrece la sociedad actual, todo eso no llena el vacío que en el fondo tienen muchos jóvenes. Y entonces estamos viendo pues cómo ya leíamos el día de la vigilia pascual. Recuerdo que leía que en Francia se habían bautizado en la vigilia pascual no sé cuántos cientos de jóvenes, lo cual está diciéndonos que hay como un reverdecer también en la juventud de la fe en Jesucristo. Y aquí mismo en España también lo estamos viendo. Cuántos jóvenes se están acercando precisamente al Señor Jesucristo para alabarle, para orar, para cantarle. Y lo vamos a ver en los próximos días,
precisamente en la visita del Papa León aquí a nuestra ciudad. ¿Cuántos jóvenes hay ya apuntados para acercarse tanto el día del Corpus en la misa de Cibeles como en el Santiago Bernabéu y como el sábado 6 a la vigilia en la Plaza de Lima? Miles y miles de jóvenes que están verdaderamente entusiasmados con la visita del Papa León. Pues que a ejemplo de San Felipe Neri, que supo acercarse a los jóvenes, a ejemplo de este momento que estamos viviendo, que también es momento de gozo y de alegría, pues que nosotros, ya mayores, ya adultos, pidamos también al Señor para que todo eso que están viviendo en la juventud no ceje, no se vaya nunca al traste, al contrario, que vaya aumentando para que ellos mismos, como también nosotros estamos invitados a ser testigos del amor, de la fe, de la justicia y de la paz de Jesucristo. Vamos a pedírselo al Señor en esta Eucaristía.